les voy a en un ratito comentar cómo el laboratorio de microbiología puede contribuir al uso apropiado de los antimicrobianos. Yo soy profesor de la Universidad Católica y además soy jefa del laboratorio de microbiología, y entonces vamos a partir el laboratorio en el uso apropiado de los antimicrobianos. Lo primero que tenemos que tener claro que el rol de ustedes como médicos va a ser, en primer lugar, sospechar una enfermedad infecciosa a través de la evaluación clínica. Van a pedir un examen en el paciente que corresponde en el momento adecuado. Cuando todo esto se da muy bien, ustedes van a hacer el ejercicio del proceso diagnóstico y por lo tanto van a solicitar un examen microbiológico que va a llegar al laboratorio y nosotros vamos a procesar. Generalmente esa solicitud de examen va a ser un examen para identificar la enfermedad infecciosa, que pueden ser exámenes tintoriales, ¿verdad? Como la tinción de Gram, que pueden ser cultivos corrientes, que pueden ser test de detección de antígenos, test de detección de anticuerpos o test de amplificación de ácidos nucleicos, para poder diagnosticar y poder saber identificar la bacteria y conocer la susceptibilidad para, de esta manera el laboratorio hace un informe, de modo que ustedes puedan dar el antimicrobiano correcto, si es que interpretan correctamente el antibiograma que nosotros informamos, en el momento correcto, y entonces el paciente va a ser tratado en forma oportuna, y probablemente asegurar su éxito terapéutico. Solo repasar, recuerden que desde que una muestra llega al laboratorio, y nosotros la tenemos que sembrar en una placa, se va a demorar 24 horas en que tenga algún desarrollo, y una de esas colonias vamos a hacer una emulsión y la vamos a colocar en contacto con cantidades, ¿verdad?, decrecientes, o en este caso decrecientes del antibiótico, y vamos a volver a incubar 24 horas, o sea, desde que se tomó la muestra hasta que yo tengo informado el antibiograma van a pasar 48 horas. ¿Y cuál es la mejor forma de informar un antibiograma? Informándoles a ustedes, entregándoles un dato cuantitativo que es la concentración inhibitoria mínima, que es aquella concentración más baja del antimicrobiano que es capaz de inhibir el desarrollo. Y ustedes, si observan que desarrollo bacteriano es lo que se ve rojo más oscuro, ¿verdad? Donde no se observa desarrollo, es decir, el caldo de cultivo está completamente transparente, esa es la concentración inhibitoria mínima, que en el caso de esta cepa bacteriana de este paciente corresponde a 0,5 microgramos por ml. Entonces, los estudios de susceptibilidad entregan al paciente, ustedes nos van a permitir a nosotros en el laboratorio de conocer la concentración inhibitoria mínima. Y nosotros, gracias a que existen puntos de corte definidos, vamos a poder entregarles a ustedes un resultado interpretado, es decir, vamos a, más que entregar el número de la concentración inhibitoria mínima, la concentración de antibiótico, nosotros les vamos a decir si esa bacteria para ese antibiótico es susceptible, intermedio o resistente. ¿Qué significa que sea susceptible? Que probablemente si ustedes usan ese antibiótico el paciente se va a mejorar. Resistente es que la probabilidad de que no se mejore si lo usan es muy alta. E intermedio, de que significa que hay posibilidades de que sí tenga efecto o que no tenga efecto. Hoy día la categoría intermedia se está cambiando a un concepto mucho más interesante que se llama susceptible dosis dependiente. ¿Qué significa eso? De que hay algunos antibióticos en que nosotros sabemos en el sitio donde está ocurriendo la infección o por las características del antibiótico que es posible aumentar dosis para aumentar la concentración tisular, entonces se alcanza una concentración tisular o sanguínea superior a esa susceptibilidad dosis dependiente, el paciente podría andar bien. ¿Y esto qué significa? Es una forma de usar correctamente los antibióticos, porque cada vez que nosotros en el laboratorio decimos que esa bacteria es intermedia, los clínicos inmediatamente descartan la posibilidad de uso de antibióticos. Lo que se pretende ahora es decir, para esa concentración inhibitoria mínima, si usted da dosis, por ejemplo, de 1 gramo endovenoso cada 8 horas,
es posible que dé ese antibiótico y que sea exitoso el tratamiento. Y eso se llama susceptible dosis dependiente, y que la sigla va a ser, para que ustedes la conozcan, SDD, susceptible dosis dependiente. ¿Cómo obtenemos los puntos de corte? Los puntos de corte se basan en grandes estudios poblacionales de bacterias y de antibióticos, y que son un consenso generalmente mundial. Hoy día existen dos grandes consensos, el grupo del CLSI, que es el grupo que yo diría que mayoritariamente está influyendo en América del Sur y del Norte y Central. En cambio está EUCAST, que es el grupo de los europeos, que usa con algunos conceptos diferentes, algunos de puntos de corte distintos. Cada vez más hay mayor consenso para tener un solo estándar a nivel mundial de cómo nos vamos a poner de acuerdo para categorizar una bacteria según su concentración inhibitoria mínima. Eso es lo ideal. La concentración inhibitoria mínima, para establecerla, uno hace estudios de grandes poblaciones y ve más o menos en esa población, para ese antibiótico, cuál es la concentración inhibitoria mínima que va a prácticamente inhibir al 100% de las bacterias. Y ahí se define que si esa concentración que yo estoy viendo en el laboratorio, idealmente alcanza, cuando yo uso ese fármaco en las dosis que correspondan, la concentración, lo ideal sería con la concentración tisular en el sitio de la infección, sea 2 a 4 veces más alta que la concentración inhibitoria mínima. Y es así entonces que entre este equilibrio entre la dosis y la sensibilidad de las bacterias a los antibióticos se establecen lo que se llaman los puntos de corte, de modo que cuando la concentración inhibitoria mínima, por ejemplo, en Escherichia coli a ampicilina es menor de 8, nosotros les vamos a decir que es susceptible. Cuando es de 16, vamos a decir, en este caso la ampicilina no existe en la categoría susceptible dosis dependiente, si fuera una cefalosporina sí, pero que cuando sea 16 vamos a decir que es intermedio, y que cuando la concentración inhibitoria mínima medida en el laboratorio sea mayor de 32, vamos a decir que es resistente. Por lo tanto, el laboratorio tiene un rol importante en que determina cuál es la concentración inhibitoria mínima de la bacteria que tiene el paciente a ese antibiótico, y además les entrega una categoría de interpretación. Entonces, cada vez que tenemos una bacteria, el laboratorio la va a identificar y va a hacer el antibiograma, y miramos el antibiograma, muchas veces también deducimos el mecanismo de resistencia implicado y redefinimos la interpretación clínica de los resultados. Ejemplo, si nosotros tenemos una Klebsiella pneumonia que es resistente a cefalosporinas de tercera generación y que mirando el perfil de susceptibilidad o haciendo un test confirmatorio confirmamos que esa bacteria es productora de beta-lactamasa de espectro extendido, vamos a editar todos los antibióticos de todos los beta-lactámicos, con excepción de los carbapenémicos, los vamos a editar a resistente. ¿Y esto por qué? Porque sabemos, o se sabe, que si una bacteria posee una beta-lactamasa de espectro extendido, probablemente las penicilinas y las cefalosporinas, con excepción de los carbapenémicos, van a tener poco éxito en el tratamiento. Dudas siempre quedan con respecto a los beta-lactámicos con inhibidor, pero eso sería otro tema que tendríamos que conversar. Es decir, el laboratorio puede redefinir la interpretación de un resultado si es que conoce el mecanismo de resistencia. Y lo otro importante es que muchas veces deducimos la sensibilidad de un antibiótico no estudiado y vamos a colocar una nota en que vamos a decir que ese antibiótico, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ciprofloxacino, lee para levofloxacino. Quiere decir que no es necesario testear ambos, que si yo testeo uno, ustedes pueden considerar esa susceptibilidad extrapolable a otro antibiótico de la misma categoría o clasificación. No siempre ocurre para todo, por lo tanto, el laboratorio tiene muy claro cuando uno lee para otro. Y finalmente emitimos un informe.
Y entonces, en este caso clínico que vamos a ver ahora, ustedes van a poder irme siguiendo para ver si somos capaces de deducir un mecanismo de resistencia y cómo editaríamos un antibiograma. Esta es una mujer de 55 años que tiene antecedente de 3 infecciones urinarias previas que habían sido tratadas con ciprofloxacino, una, la segunda con cotrimoxazol o Septrin sulfametoxazol o trimetoprim sulfa, y la tercera había sido tratada con la cefalosporina de primera generación oral, cefadroxilo. Consulta en el servicio de urgencia porque tiene fiebre, escalofríos, disuria, poliaquiuria y dolor lumbar. Trae este urocultivo que ustedes pueden ver ahí, que se lo había tomado 2 días atrás, en que es una orina de segunda micción, donde tiene, se identifica o desarrolla más de 100.000 colonias por ml de Escherichia coli con esta susceptibilidad. Primera cosa importante, que nosotros estamos frente a una paciente con antecedentes de antibióticos previos que consulta ya por una ITU complicada, por una infección del tracto urinario que lo más probable es que corresponde a una pielonefritis, ¿verdad? Porque tiene síntomas y signos de una pielonefritis, es decir, una infección urinaria alta, y en que si ustedes se fijan en la susceptibilidad, tenemos susceptibilidad a amicacina, un aminoglicosio endovenoso, susceptibilidad es del único, fíjense ustedes que el otro aminoglicosio que es gentamicina es resistente, mantiene susceptibilidad a imipenem, a meropenem, y si ustedes se fijan, a ertapenem. Fosfomicina trometamol, que es un fosfonato, podría ser una buena droga, actúa sobre la pared, pero no en una ITU complicada, por lo tanto está descartado. El uso de piperacillina, tazobactam, que es susceptible, también podría ser dudosa en la sospecha de una ITU complicada. Por lo tanto, si estamos mirando en este perfil de susceptibilidad, es una bacteria que es susceptible solo a un aminoglicósido y a los carbapenémicos. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia a los beta-lactámicos más probable? Como hemos dicho, lo más probable, una Escherichia coli que venga de la comunidad, es que tenga una beta-lactamasa de espectro extendido. Segunda pregunta, ¿por qué hay resistencia además a las quinolonas? Y yo les voy a comentar que esto no es infrecuente porque beta-lactamasa de espectro extendido se encuentran asociados a resistencia fundamentalmente a quinolona, y este es un perfil muy característico que vemos cuando estamos frente a una BLE. Y por lo tanto, quiero decirles que cuando ustedes vean en el estudio susceptibilidad en una bacteria que tiene una BLE, se puede observar susceptibilidad a la cefalosporina. Sin embargo, nosotros las vamos a editar como resistentes porque la efectividad del tratamiento con estos antimicrobianos no es buena, especialmente en una infección urinaria complicada. Y ustedes pueden ver que qué dice nuestro reporte de sensibilidad acumulada de pacientes ambulatorios que consultan en la Universidad Católica. Estamos hablando de pacientes ambulatorios, no hospitalizados. Casi un 10% de las Escherichia coli de la comunidad que nos consultan tienen una beta-lactamasa de espectro extendido, y cuando eso pasa, fíjense ustedes en cómo cambia la susceptibilidad al cipro. Cuando una Escherichia coli o nuestra población de 10.000, eso es lo que estudiamos, 10.306 Escherichia coli, mantiene un 70% de susceptibilidad al cipro. En cambio, cuando poseen beta-lactamasa de espectro extendido, acarrea resistencia también a ciprofloxacino, a cotrimoxazol y generalmente a genta. O sea, nuestras BLE en coli mantienen susceptibilidad a imipenem, meropenem, en general amicacina, ertapenem y piperacillina tazobactam. Fofo ya les dije que anda muy bien, pero solo se recomienda su uso en infecciones urinarias por coli, productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, que causen infecciones del tracto urinario no complicadas. ¿Verdad? Así es que esto explica por qué esa susceptibilidad tan complicada o tan baja también a ciprofloxacino. ¿Qué aprendimos de este caso? Que la resistencia bacteriana no es solamente un problema asociado a los hospitales,
que la presencia de beta-lactamasa de espectro extendido en coli puede llegar a ser un problema en la infección del tracto urinario comunitario, por lo tanto, y que vamos a tener pocas alternativas de tratamiento oral. Es clave contar con resultados del sedimento urinario y urocultivo que tengan una sensibilidad. Ya no podemos predecir que un paciente en la comunidad no va a tener una infección por una enterobacteria productora de BLE. Importante que ustedes conozcan cuál es la susceptibilidad local del ambiente donde se mueven sus pacientes. Y fíjense ustedes que fosfomicina para beta-lactamasa, para BLE, para coli BLE, mantiene una muy buena susceptibilidad para infecciones urinarias no complicadas. Es una buena alternativa. Y solo la informamos en Escherichia coli BLE. ¿Para qué? Justamente para reservar el uso de este antibiótico oral para infecciones del tracto urinario no complicadas. El último caso es un paciente de 54 años que se traslada de Italia con antecedentes de hospitalizaciones múltiples porque tenía un linfoma, se había sometido a quimioterapia y hemodiálisis, y al cuarto día que llega a Chile, comienza con fiebre y se aísla Klebsiella pneumoniae desde un urocultivo. Y la susceptibilidad es la siguiente. Fíjense ustedes, es una cepa completamente resistente a todos los antibióticos con excepción de colistina. ¿Qué le llama la atención? A mí me llama la atención que esta es una bacteria multiresistente, ¿verdad? Incluyendo a los carbapenémicos. ¿Qué mecanismo de resistencia sospecharía si usted ve esto en una Klebsiella pneumoniae multiresistente solo susceptible a colistina? Estamos todos de acuerdo, pensaríamos que tiene una carbapenemasa. ¿Cómo confirmaríamos la presencia de esa carbapenemasa en el laboratorio? Hoy día tenemos dos métodos, a través de PCR. El primero, al principio solo teníamos PCR, y hoy día tenemos test inmunocromatográfico. Y lo que yo les conté es la historia del primer caso en que en Chile se detecta la primera KPC en Klebsiella pneumoniae, que fue un caso importado desde Italia a un hospital público. Hoy día, ustedes saben, nuestros hospitales tenemos hasta un 18% de carbapenemasa en bacilos gram negativos con susceptibilidad disminuida a los carbapenémicos. Es decir, hoy día ya tenemos carbapenemasas endémicas. Y en el año 2005 nosotros pensábamos, bueno, en realidad no nosotros, Timothy Walsh, Toleman, Poirel y Norman, pensaban que las metalobeta-lactamasas, que eran las beta-lactamasas de clase B, era lo peor que podía estar pasando porque fueron las primeras carbapenemasas descritas, y hoy día nosotros ya sabemos que tenemos carbapenemasas de clase A en Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y en todos los enterobacterales, y hoy día estamos, como lo dice acá, en el ojo del huracán. ¿Cómo el laboratorio entonces ayuda a usar apropiadamente los antimicrobianos? Tenemos que tener métodos que permitan la identificación correcta de la bacteria. Tenemos que disponer de estudios de susceptibilidad oportunos y de calidad. Tenemos que aplicar en el laboratorio las reglas de supresión de antibióticos restringidos. Eso significa que va a haber algunos, cuando la bacteria sea muy sensible, no les vamos a informar los antibióticos de más amplio espectro, solo vamos a tratar de informar antimicrobianos de uso oral que permitan usar tratamientos de espectro reducido. Vamos a siempre disponer en forma anual de lo que yo les decía, que es conocer la susceptibilidad local, a través de un informe anualmente que tiene que hacer el laboratorio de cuáles son los patrones de susceptibilidad en las bacterias más comunes. Tenemos que conocer los mecanismos de resistencia, ustedes los tienen que conocer, porque muchas veces los laboratorios no tienen claro cómo hay que editar los antibióticos según el mecanismo de resistencia, y ustedes tienen también, junto con conocer los mecanismos de resistencia, interpretar correctamente los resultados de la susceptibilidad. Y ustedes deben recordar que dado que ustedes son prescriptores, cada uno de ustedes puede cambiar esta situación. Muchas gracias.